tengo eh, un libro de cuentos que se llama La Luna del Forense. Ese libro de cuentos tiene 12 cuentos y una novela corta. Ahora último, en el 2018 fue reeditado y se le añadió un cuento más. Tengo una novela que se llama Quemarropa y tengo otra novela que se llama Algún día será. Esta última no la aporté porque es muy larga y bueno, porque pensé que quizá por la naturaleza de la exposición era mejor textos cortos, entonces están la gran mayoría de los cuentos del libro de la Luna del Forense y está la novela Quemarropa. Los cuentos son más fáciles de leer y hoy en día la gente es muy poco dada a leer textos largos y que pueden ser saltados de uno a otro, ¿cierto? Mientras que una novela siempre implica ya una vocación más de entrega a la ocupación de leer y a veces la gente o no tiene el tiempo o no tiene el interés suficiente. Entonces me pareció que era mejor enviarlos, además porque son lecturas que yo pues escribí con mucho cariño y con mucha dedicación y que me gustan y que me gusta que la gente las conozca. Bueno, primero tendría que decirte que yo no creo que uno escoja la forma en la cual se expresa. Yo creo más bien que esas formas se le imponen a uno. No creo pues que yo por lo menos digo, yo no reconozco en mí, digamos, bueno, yo voy a pintar, yo voy a hacer escultura, voy a hacer teatro, voy a hacer poesía, voy a hacer narrativa. Yo creo que simplemente la vida lo va conduciendo a uno por un determinado sendero, por seguramente muchos antecedentes personales, por el medio social en que uno se desenvuelve. No creo que sea propiamente una escogencia personal. Ahora, la literatura porque, bueno, en algún momento de la vida hacía textos y quienes lo leían me expresaban que estaban muy bien escritos, que les agradaban muchísimo, que les gustaba leer. Y yo creo que eso refuerza entonces la vocación, porque en realidad eso es algo que se lleva como en las venas, no sé, y explota en un determinado momento de la vida. Entonces yo me dediqué a escribir, entre otras cosas, porque creo que es lo que mejor sé hacer. No, yo creo que como pintor, como fotógrafo, sería un fracaso. Bueno, prefiero pintar con mis relatos. Porque mira, cuando yo tenía como 13 años, un hermano que sabía tocar guitarra llevó una guitarra a la casa y me la prestó para que fuera a aprender a tocar. Y había unos vecinos que enseñaban a tocar guitarra y yo estuve varias veces allá, pero un día la guitarra resultó vencida y entonces mi hermano se enfureció y se la llevó porque la guitarra era de la novia de él. De ahí perdí mi oportunidad de ser guitarrista o de ser músico. Eh, Creo nunca aprendí ningún instrumento musical. Intenté siquiera con la dulzaina, por ejemplo, que me atraía mucho y que me dijeron que era muy sencilla, pero no pude con eso, no sé, como que no era para mí. Y, y pues si te voy a contar que yo intento pintar, pues la verdad que mis dibujos no me gustan ni a mí, me parecen horribles y no he podido nunca tener la mano para tener una estética que guste en ese campo. Entonces, te digo, la forma de arte o de expresión es algo que se impone sobre uno, no es algo que uno escoja, yo estoy seguro de eso. Bueno, mira, yo estuve 30 años en las FARC, tenía ya una docena de años
de estar en filas. Yo había pasado 5 años en la Sierra Nevada de Santa Marta y ya tenía otros 5 o 6 años en el Magdalena Medio, y pienso que las condiciones de guerra en que vivíamos, las experiencias que teníamos, el dolor por nuestros muertos, la tristeza por tantas desgracias que rodeaba el mundo de los campesinos, con la presencia paramilitar, en fin. Todo eso merecía ser contado, pero ser contado con arte. Yo, pues, sentí la vocación de escribir desde muy joven, seguramente producto de que yo fui un afiebrado a la lectura y leía muchísimo, era un vicioso empedernido desde muy joven, desde los 10, 11 años. Y en algún momento yo sentí que yo podía escribir, que yo debería escribir algo, sentí como el deseo de ser escritor. Pero también me daba cuenta como de que mi vida era como muy corriente, ¿no? La vida de un muchacho que hace su primaria en la escuela, en el colegio del barrio, el bachillerato en un colegio de curas. Bueno, como que me parecía que para poder uno escribir algo tendría que referirse a cosas diferentes, a cosas, dijéramos, de alguna manera extraordinarias, ¿no? Y entonces había llegado a la conclusión de que necesitaba uno vivir primero, vivir, tener experiencias, conocer el mundo, conocer realidades. Y en algún momento entonces consideré, ya después como de una docena de años de estar en las FARC, de que ya conocía un mundo y una realidad que valía la pena de ser plasmada. Y bueno, a eso se suman unas circunstancias personales, unas situaciones que se desbocan en la literatura y que, bueno, lo ponen a uno a escribir. Yo escribí un cuento y se lo leí a mis compañeros y quedaron asombrados, les fascinó. Y luego recuerdo que hice un cuento por la muerte de un compañero y cuando yo lo leí en el aula, después de leerlo levanté la cabeza y casi todos los que me estaban escuchando estaban llorando. Y me dije, ve, pero yo soy capaz de conmover de esa manera. Y entonces dije, me voy a dedicar a esto me gusta. Lo que pasa es que uno no se puede dedicar, le toca sacar el tiempo, ¿no? Porque escribir es un oficio. Y tú en unas circunstancias como de la guerrilla, del conflicto, pues no es que uno tenga el tiempo disponible para sentarse a escribir todo lo que quiera, ¿no? Pero de todas maneras es de ese mundo que nació la literatura. Bueno, a mí me parece es que, digamos, ese tipo de luchas por la liberación o por determinada reivindicación social, digamos, existen primero. Primero es la lucha. Digamos, cuando en medio de esa lucha, digamos, florecen distintas variantes, distintas especialidades, una de ellas es el arte, ¿no? Yo no creo que el arte produzca la lucha. El arte es un producto de la lucha misma que busca, dijéramos, algunos caminos de expresión. Pues obviamente la lucha se expresa en realidades materiales, en movilizaciones, en, bueno, las formas que sea, pero también se expresa espiritualmente, emocionalmente, y ahí es donde creo yo que aparece el arte. El arte, más que mover a la lucha en sí, yo creo que el arte se convierte es como en un estandarte de los que están luchando. No creo que una obra de arte, dijéramos, haya producido una revolución en la historia de la humanidad.
Realmente creo que ese no es propiamente el papel del arte. Lo que sí pienso yo es que muchísimos revolucionarios o muchísimos luchadores sociales, digamos, necesitan de un ingrediente de carácter anímico, de carácter emocional, de carácter estético, que los haga sentir, digamos, satisfechos e importantes por estar haciendo lo que están haciendo. Y yo creo que eso es el arte el que sirve para eso, ¿no? Ahora no sé hasta qué punto, digamos, el arte trascienda de ese grupo, ¿sí? Que es al fin y al cabo el propósito, digamos, del arte. Porque si uno se pone a ver, puede que el arte nazca de un conflicto, de lo que quiera, pero el arte tiene su propia, digamos, su propia naturaleza, su propia historia de vida. Mira que, digamos, tú miras las obras de arte a lo largo de la historia de la humanidad y te darás cuenta que ellas perduran, que si tienen, digamos, una gran significación, prolongan su existencia en el tiempo, incluso durante siglos. Y con el paso del tiempo solamente unos perduran, ¿no? Y a representar algo importante para gente que no hace parte de esa lucha, e incluso para gente que está del otro lado de las luchas, ¿verdad? Digo yo, por ejemplo, ahora hablando por decir cualquier cosa, ¿no? Tú sabes que un pintor como Picasso fue un pintor altamente influenciado, digamos, por las ideas, digamos, de cambio, de transformación social, casi de carácter comunista a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Y sin embargo, digamos, las obras de Picasso llegaron a ser, dijéramos, obras admiradas y compradas por los grandes capitalistas del siglo XX y demás, ¿verdad? O tú miras las poesías de Neruda, que no se constreñieron al campo exclusivo de los comunistas y de los revolucionarios, sino que se convirtieron en un estímulo emocional, moral, espiritual para toda clase de personas en el mundo. Entonces pienso que tampoco debe uno como circunscribir el arte a ese solo aspecto de la lucha. El arte de por sí puede trascender todas esas circunstancias y convertirse en algo, digamos, que satisfaga el sentido estético de la humanidad entera incluso. Pues yo pienso que en una organización como la que tuvimos nosotros, las FARC, allí se promovía, de por sí se promovía, digamos, mucho la cultura. Diariamente había un espacio que se llamaba la hora cultural y allí, pues, bueno, se trataban de distintos aspectos políticos, pero también había un espacio para la poesía, para el teatro. Por ejemplo, mira que en las FARC se promovió mucho el teatro y prácticamente en todas las unidades, en las celebraciones especiales como el aniversario de las FARC o el aniversario de la fundación del Partido Comunista, en general, digamos, en las fechas que son importantes, el Día del Guerrillero Heroico, se solían hacer obras de teatro y también se incentivaba la música, el canto, las danzas, ¿verdad? O sea, esa parte artística, cultural se incentivó bastante y nosotros todo el tiempo vivimos rodeados de eso, ¿no? Mira que yo, por ejemplo, empecé a escribir y yo, pues, ¿a quién le leía yo los cuentos? Pues a los guerrilleros. ¿En dónde? En los campamentos, ¿verdad? En las horas culturales, en diversos espacios. Era, digamos, el arte hacía parte de nuestra vida, la vida de
de una comunidad, porque suele pensarse generalmente que nosotros como guerrilla éramos un ejército, una organización exclusivamente militar, pero yo pienso que nosotros fuimos muchísimo más que eso, nosotros fuimos una comunidad, fuimos un grupo humano que tenía su parte pues militar y su parte política, pero también tenía su parte humana, su parte social, de relación con la gente.